Bienvenidos a Lecturas para la Emancipación y el Desarrollo del Pensamiento Crítico en Infrapolítica Educativa. Maestras y maestros, les traigo una chulada de lectura. Aquí vamos a ver un viaje en el tiempo y una retrospectiva de un país desarrollado, que lo tenemos al lado, y que sus políticas públicas y sus preguntas sobre el desarrollo de la práctica docente armonizan perfectamente con el 2026 en las y los maestros mexicanos. Da escalofríos, se eriza la piel, los vellitos, lo que ustedes se imaginen, cuando empecemos a leer esto. Se van a sentir identificados con muchas situaciones y van a decir, ¿cómo es posible que hace 30 años se haya escrito esto, se haya hecho algo para cambiarlo? Y cómo nosotros, 30 años después, lo estamos apenas intentando. Nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre la importancia de nuestro trabajo, para que se valoren más. Está muy padre la lectura. El título es El desarrollo profesional de los maestros, las nuevas estrategias y políticas de apoyo. Y los autores son Linda Darling y Milbury W. McLaughlin. Bueno, listas y listos porque vamos a empezar la lectura, que está súper rica. Recuerden que este también está en formato de podcast. Es un video y lo pueden poner con la pantalla apagada y escuchar la lectura mientras conducen a su comunidad, ¿verdad? Cuando van a la escuelita a trabajar, en la mañana, cuando están haciendo qué hacer, cuando quieren hacer algo, pueden aprovechar y pongan este audio o video y les va a servir muchísima información. ¿Sale? Muchísimo. Créanme que van a aprender en este ratito que van a estar aquí lo que ni se imaginan. Por eso estas lecturas son oro molido para que las pongan de podcast, ¿sale? Así que no hay ningún pretexto para no aprender y desarrollarnos profesionalmente, maestros y maestros. Empezamos, fíjense lo que dice aquí. 1993. La visión de la práctica educativa sobre lo que se basa la reforma nacional en aquel año en Estados Unidos, con la que la mayoría de los maestros implica que reflexionen sobre su propia práctica. Desde aquí yo ya subrayé y hice una pausa. Estábamos hablando de hace 30 años, la metodología del análisis de la práctica se requería sí o sí, ya estaba implementada, era básica, algo que estamos haciendo apenas acá y que lo entendemos muy bien, que para mejorar la práctica pues hay que analizarla, hay que reflexionarla, ¿verdad? In situ. Bueno, fíjense con esta, es una reforma que se constituyó ya y se puso hace 30 años. Vamos, esta reflexión sobre la práctica implica que que construyan nuevos roles dentro del salón de clases y nuevas expectativas sobre los resultados de los estudiantes. Implica además enseñar con métodos que nunca habían utilizado y que probablemente nunca experimentaron como estudiantes. Ya nos está dando unos pinceladitos de lo que vamos a descubrir. Nosotros como maestras y maestros fuimos enseñados, obedece, escribe, copia la lección, no cuestiones, memoriza. Eso hace 30 años ya estaba desfasado. Y hoy apenas lo estamos deconstruyendo profesionalmente en nuestro país. Ojo con esto, ¿verdad? El éxito de esta reforma depende de que los maestros logren la compleja tarea de aprender las habilidades y actitudes planteadas por los nuevos enfoques. Y al mismo tiempo, ojo con esto, desaprendan las prácticas de enseñanza. Prácticas tradicionales, maestros, que tenemos. Increíble, ¿verdad? Pero fíjense cuántos años y ya lo estaban mencionando. Y modifiquen las expectativas sobre los estudiantes que hasta ahora han dominado sus vidas profesionales. Sin embargo, todavía se ofrecen pocas oportunidades y el apoyo que se brinda es insuficiente para que el desarrollo profesional exista en el escenario de la docencia. Si bien la enseñanza para la comprensión se basa en la habilidad que posee el maestro para tratar un tema complejo desde la perspectiva de diversos estudiantes, lo que viene siendo el diseño universal del aprendizaje, fíjense nada más, el saber necesario para hacer efectiva esta visión de la práctica docente no puede transmitirse a los profesores como recetas o mediante estrategias tradicionales de capacitación. El problema de las políticas para el desarrollo profesional en esta época de reforma no se refiere solo a apoyar a los maestros en la adquisición de nuevas habilidades o conocimientos. Actualmente el desarrollo profesional también significa proporcionar la oportunidad para que los maestros reflexionen de manera crítica sobre su práctica y construyan nuevos conocimientos y conceptos sobre los contenidos, la pedagogía de los estudiantes. Análisis crítico de la práctica, ¿cuántas veces lo hemos visto, verdad? Desde la formación previa al servicio y durante toda la carrera, el desarrollo de los maestros debe centrarse en la profundización de su comprensión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre los alumnos a quienes enseña. Un desarrollo profesional efectivo implica que los maestros experimenten tanto el rol de estudiantes como el de profesores, de manera que esto les permita enfrentarse a las dificultades que cada uno de estos conlleva. Algunas características de este tipo de desarrollo profesional son de involucrarse a los maestros en tareas concretas de enseñanza, evaluación, observación, reflexión, que enriquezca los procesos de aprendizaje y desarrollo. Debe de basarse en la indagación, reflexión y experimentación, debe ser colaborativo, que implica que el conocimiento se comparta entre los educadores y se enfoque en las comunidades de práctica docente, que más que los maestros de manera individual son las comunidades profesionales de aprendizaje. Ya les adelanto un poquitín, ¿verdad? Debe relacionarse y derivarse de trabajos de los maestros con sus estudiantes, debe ser sostenido, continuo e intensivo, apoyarse en la experiencia y la capacitación, así como la resolución colectiva de problemas específicos. Debe relacionarse con otros aspectos de cambio escolar, cambio, ¿verdad? Como menciona esa palabra. En este cambio
transformación, revolución. Este tipo de desarrollo profesional termina con las viejas normas y los modelos de capacitación tradicionales para el servicio o durante el servicio. Construye ideas sobre qué, cuándo y cómo aprenden los maestros. Estos nuevos conceptos, a su vez, requieren pasar por las políticas que buscan controlar o dirigir el trabajo de los maestros a estrategias diseñadas para desarrollar tanto las escuelas como los maestros la capacidad de responsabilizarse del aprendizaje de los estudiantes. Esta palabra es muy importante, responsabilizarse. Qué complicado porque la mayoría dice que son todos los factores menos en la práctica docente. Las políticas de fortalecimiento de las habilidades docentes consideran que más de ser algo impuesto, el conocimiento se construye para y con los participantes para que lo utilicen en su propio contexto. A pesar de que se está perfilando un nuevo paradigma en la política de desarrollo profesional, la difícil tarea de desarrollar ejemplos concretos de políticas y prácticas que promueven el apoyo desde los niveles superiores para reformar los niveles inferiores apenas comienza. La reforma del currículum y la pedagogía del desarrollo profesional requiere de nuevas políticas que promuevan estructuras innovadoras y acuerdos institucionales para el aprendizaje de los maestros. Por otra parte, será necesario realizar una evaluación estratégica de las políticas existentes para determinar hasta qué grado son compatibles con la visión del aprendizaje como construcción de los maestros y los estudiantes, así como con la visión del desarrollo profesional como una actividad de educación superior basada en la experiencia y para toda la vida. Ambas políticas generales son esenciales. Se necesitan nuevos enfoques para la educación profesional de los maestros, que a su vez requiere de nuevas estructuras y apoyos. Las nuevas iniciativas no pueden promover por sí solas un cambio significativo o de largo plazo en las prácticas docentes, si se encuentran inmersas en una estructura de políticas opuestas a la visión reformista del aprendizaje de estudiantes y maestros. En otras palabras, el vino joven y el vino viejo necesitan botellas nuevas. De lo contrario, los incentivos y apoyos para el desarrollo de los maestros resultarán contraproducentes o inexistentes. En este artículo analizamos en primer lugar los mecanismos institucionales para apoyar el desarrollo profesional de los maestros, de acuerdo con las concepciones de enseñanza-aprendizaje para la comprensión. Más adelante presentamos alternativas para replantear o rediseñar los planes existentes y estar en posibilidades de apoyar las visiones reformistas de práctica y el desarrollo profesional de los maestros. Finalmente, en un contexto más amplio, consideramos los aspectos de la política educativa que promueven o limitan las iniciativas de los maestros y la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y conceptos acerca de la práctica docente. Nuevas estructuras y acuerdos institucionales. Para diseñar la educación se requiere un replanteamiento sobre la preparación y el desarrollo profesional de los maestros. Los nuevos cursos obligatorios, los lineamientos curriculares, los exámenes, los textos no pueden contribuir a que los estudiantes aprendan y comprendan mejor si no se invierte en ofrecer oportunidades que permitan a los maestros acceder al conocimiento sobre la naturaleza del aprendizaje, así como el desarrollo y desempeño de diferentes competencias. Asimismo, los maestros requieren de oportunidades para integrar en el aula la teoría con la práctica. Los maestros aprenden haciendo, leyendo, reflexionando de la misma manera que los estudiantes, a través de la colaboración con otros maestros, observándose muy cerca el trabajo de los estudiantes y compartiendo lo que observan. Este tipo de aprendizaje permite a los maestros pasar de la teoría a la práctica. Además de una amplia base de conocimientos teóricos, este aprendizaje requiere escenarios que apoyan la experimentación y colaboración docente, así como las estrategias fundamentadas en los intereses y las preocupaciones de los maestros. Para comprender con mayor profundidad, los maestros deben aprender a observar, experimentar prácticas de enseñanza exitosas centradas en el aprendizaje de sus estudiantes. Un cambio sostenido de las oportunidades de aprendizaje en la práctica docente requiere una fuerte inversión en la infraestructura de la reforma. Esto significa invertir en el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de los mecanismos para promover la apertura de nuevos conceptos y el aprendizaje compartido acerca de cómo planear y lograr un cambio. Nuevas reformas de percepción del maestro. Un creciente número de programas de educación para maestros están implementando nuevas formas de capacitación previa al servicio, que reúnen todas las vertientes de aprendizaje descritas dentro del nuevo tipo de instituciones denominadas escuelas de desarrollo profesional, desde finales de la década de los 80, ya tiene muchísimo tiempo, a través de acciones colaborativas que al mismo tiempo han reestructurado las instituciones formadoras de maestros, de las normales, ¿verdad? Las más vanguardistas de estas PDs están preparando a los futuros maestros, a los recién egresados en los escenarios relacionados con redes importantes de la reforma educativa, como estas palabras en inglés. Estas redes incorporan a la escuela, las escuelas y maestros un proceso de experimentación para su propio trabajo y aprendizaje. Los PDS buscan espacios para que los principiantes
ingresen a la práctica profesional trabajando como maestros expertos, al mismo tiempo que a los maestros se les da la oportunidad de renovar su propio desarrollo profesional al asumir el rol de tutor, profesor universitario adjunto o coordinador académico. Me llama la atención que esto ya tiene, muchísimos años. Estamos hablando más de 50 años y increíble que apenas se esté implementando por acá. Bueno, estas instituciones también se impulsa el desarrollo del conocimiento sobre la enseñanza mediante la capacitación y experimentación basada en la práctica, que se realiza de manera conjunta entre los maestros. Esto es muy importante, esto de basada en la práctica, que es el análisis de la práctica. Formadores de maestros e investigadores. Yo aquí hice una crítica, una vez un video sobre nuestras normales, que los maestros de las normales jamás han dado clases frente a los niños. Esa es una cosa increíble, pero bueno, es otro tema. Pero sí lo traigo a colación porque los formadores de maestros no dan clases. Formadores de maestros para niños, niñas, adolescentes. No tienen contacto con niños, niños, adolescentes. Entonces, eso es una cosa totalmente, ¿cómo puede ser? Es un despropósito, un oxímoron, ¿no? Que un profesor que forma a maestros y maestras a las normales no sea maestro, ¿verdad? Como tal, de los niños y las niñas. Yo les había propuesto en la reforma pasada que todos los maestros destacados frente a grupo se les diera su contrato mínimo de un año para que dieran clases. ¿Y por qué no hasta una base en la normal? Pero siempre y cuando cumplieran con el criterio de que tienen en la mañana sus prácticas y la tarde, ahora sí, miren, así se hace con los alumnos y las alumnas de las normales, y así van a la escuela normal a decir, miren maestros o futuros maestros, ¿verdad? Vamos a ver cómo la enseñanza de las matemáticas, para que lo que es la acción, la formulación, la validación y la institucionalización no quede ahí nada más en la teoría. Después de que vimos toda la teoría, muchachos, mañana van a ver cómo yo lo programo, lo ejecuto a través de los ambientes de aprendizaje con mis alumnas y alumnos. Vénganse, nos vemos en la escuela mañana. Eso sí generaría maestros, pero los que tenemos en las normales no dan clases. Entonces, bueno, lo traigo a colación porque acabo de leer este parrafito que me hace ruido, ¿verdad? Bueno, continuamos con la lectura. Algunos modelos de reforma, como la propuesta por el Homeless Group, el Carnegie Forum for Education and Economy Nation Broad or Professional Tech, requiere que todos los futuros maestros realicen estudios para la enseñanza y la práctica de manera intensiva. Lo ideal sería que hubiera muchas de estas escuelas en ciudades centrales donde la demanda de maestros es alta y es mayor la necesidad de escuelas renovadas. En estas zonas, dichas instituciones tendrían dos propósitos: ofrecer una educación excelente para los estudiantes de la ciudad y proporcionar oportunidades para que los futuros maestros aprendan a enseñar de manera efectiva a una diversidad de estudiantes. A pesar del fuerte impulso que han tenido, se necesitarán cambios significativos y políticas de apoyo para que tengan éxito. Los estados deben reconocerlas como parte de la infraestructura de un sistema educativo sólido y sus recursos deben considerar como parte del presupuesto básico, y de la misma manera en que los hospitales de enseñanza para los futuros médicos reciben subsidios en reconocimiento a la tarea en especial que desempeñó otra vez. Bueno, los que van a dar clases, los doctores en las universidades, dan consultas en sus consultorios y luego van y dan clases, pero es que esa es una parte muy importante de nuestro sistema, de esta profesionalización que tenemos aquí, arcaica, simulada, obsoleta. Lo tengo que decir, ni modo, pero pues es eso. Dice, los PDS tendrán también que convertirse en parte de los requisitos para ingresar a la docencia y tomarse en cuenta como la acreditación de las instituciones formadoras de maestros, al mismo tiempo en que los estados se amplía la visión sobre la práctica docente como parte de la formación de los futuros maestros, y el National Curriculum Accreditation Teacher Education, vamos, que sería como el UCICAM, ¿no? Desarrolla estándares para su preparación. Sí, sería como el UCICAM, no me acuerdo. Se están discutiendo estos cambios en las políticas educativas. Algunos estados como Minnesota, Michigan, ya están analizando cómo incorporar las prácticas basadas en los PDS en la formación y en la certificación de los maestros. Esto me gusta mucho, certificación, porque aquí tenemos una situación, así la comento rápido. En nuestro país no hay, obtienes tu cédula y según eso ya eres apto. Yo pienso que no debería ser así. Tienes tu cédula, inicias y cada cierto tiempo te tienes que volver a examinar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los cambios de la sociedad, de las tecnologías, de las teorías, las metodologías en la época en que vivimos pues son vertiginosos. Ya lo vimos con la lectura de Modernidad líquida de Bauman. Y es importantísimo. Si un maestro tiene 20 años con su cédula profesional y no se ha actualizado, ¿qué les puedo decir? Hace 20 años esa acreditación ya quedó rebasada, ¿no? Por la realidad. Hoy ya tenemos la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la blockchain, las sociedades del consumo, la hiperconectividad, ¿cómo les puedo decir? La hiperestimulación de la dopamina de los niños a través de las pantallas, un montón de cosas.
Y el maestro tiene que competir, ¿no? Para llamar esa atención del niño que está totalmente capturada por todo lo que viene siendo la industria del consumo. Y una certificación de, me atrevo a decir, no siquiera 20 años, hace 10 años, ya no es funcional. Con muchas limitaciones podemos lograr algo si no nos preparamos. Entonces, aguas con eso. Y aquí en nuestro país sí estamos rezagadísimos porque se promueve más, se cuida más, no sé, la parte del voto duro que representa el magisterio que otra cosa. Y lo tuvimos con la reforma de Peña Nieto, con todas sus malas situaciones y áreas de oportunidad. ¿Qué pasó? Hicieron la reforma para evaluar a los maestros y los maestros pues ya no quisieron votar, no vamos a ponerlo así por el PRI. Y viene Morena, votean por Morena y al final de cuentas la reforma, entre comillas, que hizo Morena, que era la misma del servicio profesional docente, era lo mismo, porque son las políticas educativas que vienen de manera transnacional, ¿no? A través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. No cambia nada, lo único que cambió fue la parte de que pues ya no te despiden. Tienes que profesionalizarte. Sin embargo, el presidente el Andrés pues hizo eso, ¿no? Limitó, dice, bueno, el que se quiera actualizar, que bueno, el que no hay que ruede. En lo personal, y esto es un tema muy delicado, yo no estoy de acuerdo. Porque sí tenemos muchos maestros y maestras que no deberían estar en la función. Y no a lo mejor hasta nosotros, ¿verdad? Sí tenemos que hacer una introspección de nuestras habilidades profesionales. Y créanme que, pues esa reforma que les decían que la punitiva, que obviamente no era perfecta para nada porque la evaluación por un examen pues no puede determinar, ¿verdad? Obviamente si eres un buen o mal maestro, por decirlo de una manera. Sin embargo, sí abría la puerta para que mejores maestras y maestros fueran los que estuvieran en las aulas. Claro, el propósito era la globalización y la formación de mano de obra para las empresas, yo sé. Sin embargo, en esa coyuntura se hubieran desarrollado mejores profesionales y en el cambio de gobierno, a lo comunitario, al desarrollo autóctono, regional, colectivo, local, como le quieran decir, relacionado a la desglobalización y a la actual reconfiguración del mundo, en lo cual pues se supone que nosotros tenemos que aprovechar el nearshoring, el desarrollo de tecnologías, la soberanía, ¿verdad?, de alimenticia, energética, industrial, que no la tenemos, pues todo eso es un impedimento, porque al final de cuentas tienes a profesionales de la educación que no tienen incentivos de profesionalizarse, valga la redundancia, que ya tienen prácticas obsoletas, porque si no lo hacen no hay una consecuencia, ni positiva ni negativa. Y no la hay, estamos en un sistema jurídico y social, político, incluso canónico a la parte religiosa, que nos ha programado históricamente a los mexicanos para el estímulo y respuesta. Lo punitivo, lamentablemente, es muy presente, aunque nos quieran meter las políticas integrativas, que son lo más idóneo, o el idóneo, esa palabra venir por ahí, son lo más prosocial, no alcanzan a contrarrestar pues los siglos de programación, ¿no?, de conductista que tenemos. Entonces el maestro no va a cambiar porque, voy a cambiar. No, ni yo mismo como profesor lo voy a hacer. Si no hay una consecuencia, si no hay una vinculación directa a mi desarrollo profesional, la implementación de mi práctica y los resultados que obtenga, pues entonces en nuestra cultura no es normal, no estamos programados para eso. Y eso es una cosa triste, pero la tenemos que tomar en cuenta. Maestro y maestra, que no se le vincule su práctica, director y directora, supervisor, supervisora, ATP, si no se vincula su práctica con su percepción salarial o con con su base, vamos a ponerlo así, no se va a acabar esto, ¿sale? Porque el maestro no quiere salir de su zona de confort, no queremos. Estamos en un status quo. Y la única forma, lamentablemente, es a través de lo coercitivo, con esa reforma que dicen punitivo, pues sí, porque no había otra. O sea, ¿por qué no te quieres evaluar? Pues porque no. Bueno, yo no me voy a meter más en ese tema, pero es muy importante decirlo, porque realmente la profesionalización docente en nuestro país tienen características muy, ¿cómo les puedo decir?, muy locales, que interviene el clima, la cultura, nuestra historia como nación, no, la parte que le estoy diciendo, la ortodoxia de la religión, lo canónico, que es estímulo de respuesta, castigo, no obedece, infierno, cielo, esa dicotomía, bipolaridad, todo eso es importantísimo, porque define nuestros patrones de interacción como personas, como seres humanos dentro de nuestra sociedad, y el maestro, que es un profesional, exhibe obviamente todo ese sistema axiológico que lleva históricamente. Entonces no van a profesionalizarse los maestros nada más porque sí decir, bueno, creo que tengo que mejorar mi práctica. No lo van a hacer. Necesitamos un estímulo-respuesta. Eso es lo que yo les tengo que decir. Es la realidad, no es que me guste. Obviamente a todos nos gustaría que, pues, ¿qué les puedo decir? Estar en ese status quo, por decirlo así, es una comodidad, pero no. Si no se mejora, si no se hace una vinculación, si tú logras muy buenos resultados
en tus alumnos y alumnas y no tienes un estímulo, es igual que si tú no logras ningún resultado, el perfil de egreso lo dejas ahí aventado, le sacas puras copias a los niños, los pones a que escriban planas, a que pasen el tiempo, porque hay muchos que hacen eso, tampoco hay una consecuencia. Ese es un problemota que ahí la solución está esa, está en la parte lamentablemente pues vinculante a la seguridad laboral y pues sí, permaneces en tu empleo siempre y cuando des los resultados, como funciona todo el mundo, excepto lo que viene siendo la estructura burocrática. Doctores negligentes, arquitectos negligentes, enfermeras negligentes, maestras y maestros negligentes, que trabajan en el Estado o para el Estado, al servicio del Estado, se quedan ahí. Y eso no puede ser. En el sector privado, pues no das el ancho y vas para afuera. Y yo sé que tenemos que tomar algunos elementos de la parte privada, ¿no? De cómo funciona una empresa para aplicarla y armonizarla a la parte pues sí, del Estado. Obviamente tienen muchos asegúnes esa armonización porque no debe de meterse nada más de manera unidireccional, ya que el Estado, su razón de ser es el bien común y las empresas es la utilidad o la ganancia. En esa combinación tan interesante se genera una riqueza que cuando combina lo mejor del Estado con la de las empresas puede sacar eso. Los límites, que queden bien claro, la esfera de intervención, y ahora sí, la hiperburocratización se elimina y esas pautas arcaicas, dañinas, de usted haga lo que quiera, flojele de todos modos, no lo van a correr, hay que quitarlo. En el sentido vinculante a la práctica y el desarrollo de habilidades profesionales, no otras cosas, eso es lo más importante. No un examen, no así me cae bien, no así está guapo, no así tiene palancas. Sus resultados con sus alumnos y alumnas, de ahí tendría que venir. Bueno, continuamos porque es muy importante esta reflexión que le estoy diciendo. Los maestros formados en PDS tendrán una preparación centrada en el estudiante sobre la cual construirán su práctica docente. Comprenderán también que el aprendizaje y la enseñanza es un proceso de toda la vida. Para sostener estos roles prácticas en el salón de clases requiere de otras estructuras y apoyos al interior o fuera de las escuelas o la escuela. Nuevas disposiciones institucionales para el desarrollo profesional. La creación de nuevas estructuras para el aprendizaje individual y organizado requiere que se reemplacen los conceptos tradicionales. Fíjense, ya estamos en los 80, la lectura, y cómo es contemporánea, ¿no? Lamentablemente todavía en nuestro país. Los conceptos tradicionales de capacitación en el servicio por la posibilidad del conocimiento compartido basado en los problemas de la práctica. Para atender las necesidades de los maestros, el desarrollo profesional deberá incluir un amplio rango de oportunidades que les permita compartir lo que saben y lo que desean saber, así como aplicar lo aprendido en contextos de enseñanza, lo que dicen las comunidades de aprendizaje actualmente. Las actividades de desarrollo profesional deberán permitir a los maestros de manera permanente participar activamente en experiencias cooperativas que apoyen y reflejen el proceso y los contenidos de su aprendizaje. Para este tipo de desarrollo profesional son esenciales estructuras que terminan con el aislamiento que faculta a los maestros para realizar un trabajo profesional y que brinden espacios para reflexión a través de ciertos modelos de práctica. Lo que viene siendo las comunidades de aprendizaje. Otra vez, las oportunidades para el aprendizaje de los maestros existen tanto al interior como al exterior de las escuelas. Estas oportunidades incluyen desde las organizaciones profesionales y comités permanentes que participan de manera formal en la estructura de las políticas, hasta las relaciones de amigos críticos. Esto es solo lo que viene siendo el análisis de la práctica entre pares, o muchas otras formas de relación profesional más colaborativas dentro y fuera de las escuelas. Nuevas estructuras y oportunidades fuera de la escuela. Una forma significativa de aprendizaje de los maestros consiste en la participación de comunidades, aquí está, comunidades profesionales. Fíjense nada más desde cuándo viven en las comunidades de profesionales de aprendizaje, válgame. Qué interesante, hasta donde hemos descubierto que estas no son nuevas. Vamos muy atrasados en nuestro país, pero bueno, qué bueno que ya llegan. Que ahora más allá del salón de clases y del plantel, estas comunidades pueden organizarse por temas, materias en función de ciertos asuntos pedagógicos de interés, o bien de acuerdo en cambios escolares específicos, favorecen el diálogo y ayudan a enfrentar los retos que se presentan ante cualquier proceso de cambio significativo. Algunos ejemplos de estas comunidades son colaboración de escuelas y universidades encargadas de desarrollar programas de estudio, innovación e investigación. Cuando se da una relación de verdadera colaboración, se pueden crear formas de conocimiento más eficaces sobre la enseñanza y la educación. El acercamiento entre la teoría y la práctica produce una teoría más práctica y contextualizada y una práctica ampliamente comentada con fundamentos teóricos solos. Esto lo vamos a poner aquí como importante, ¿verdad? La simbiosis práctico-teórico. Muy bien. Red maestro-maestro y escuela-escuela. Estas redes consisten en tener contacto con amigos críticos para analizar y reflexionar juntos sobre la enseñanza y para compartir las experiencias relacionadas con los esfuerzos para desarrollar unas prácticas o estructuras. Estos sistemas demuestran que la cooperación funciona, son herramientas eficaces de aprendizaje
porque comprometen a las personas en el tratamiento de problemas auténticos dentro de su propio contexto, lo que permite ir más allá de las dinámicas de sus propias escuelas y salones de clases y enfrentarse con otras personas y otras posibilidades, ¿no? Asociaciones con organizaciones juveniles en la zona, estas incluyen clubes, grupos de teatro, proyectos de alfabetización, museos, organizaciones deportivas, proporcionan a los maestros información esencial sobre los hogares y las zonas donde viven sus estudiantes, así como sobre sus intereses, logros fuera de la escuela. Al mismo tiempo, estas asociaciones son una oportunidad para coordinar actividades conjuntas entre la escuela y organizaciones juveniles. Participación de los maestros en actividades distritales, regionales o nacionales. Estas actividades incluyen grupos específicos, comisiones de seguimiento y evaluación encargada de revisar los lineamientos del currículum, evaluar las prácticas escolares y definir estándares educativos. Entre los proyectos más destacados se encuentra el School Quality Review, que se está experimentando en Nueva York, California, el programa y los estándares de enseñanza que están desarrollando aquí en el National Churchill Teacher Mathematicals. Estos proyectos ofrecen nuevas oportunidades para observar la práctica de manera simultánea a la construcción de las bases de la profesión. A este respecto, los maestros que han participado en formas eficaces en la evaluación docente, como la integración de portafolios, a partir de la reflexión y la documentación a lo largo de un año, sostienen que han aprendido más a través de este proceso que en cualquier otra actividad que han desarrollado durante toda su carrera. Muy interesante. Pero ya, al final de cuentas todo se basa en el análisis de la práctica. Es eso. Y la idea aquí que te mencionan, que está muy bien, de meterte en comunidades de aprendizaje es porque el otro te va a decir posiblemente algo que tú de manera natural tienes un sesgo, ¿no? O es más difícil hacerte una autocrítica que alguien te haga una heterocrítica. Eso lo sabemos, son muy, muy buenos para hacer esa situación. Entonces, está muy bien, ¿no? Queda muy como anillo al dedo a nuestra cultura lo que viene siendo la comunidad de aprendizaje. Continuamos con la lectura. Dice, estas estrategias crean nuevas comunidades de práctica al interior y a través de los diferentes niveles de la política educativa. Involucran a nuevos actores y a nuevas organizaciones en el aprendizaje en el desarrollo de los maestros. Rompen también con las nociones tradicionales de institucionalización y de relaciones institucionales que asume que la docencia se forma y se construye principalmente a través de los sistemas escolares. Ah, qué interesante, ¿eh? Eso está muy bueno. Estas estructuras y apoyos extraescolares fortalecen profundamente a la profesión docente y proponen cierto tipo de asociaciones educativas para el beneficio de los niños. O sea, este estudio lo que nos está diciendo es en síntesis que las normales, las universidades pedagógicas, tienen una limitante, ¿verdad? Porque la naturaleza del quehacer docente es práctico. Es una práctica cotidiana, un análisis de la práctica. Y la profesionalización se da más in situ, de manera progresiva. Entonces es difícil que tú vayas a cambiar tu práctica o mejorarla si no hay una simbiosis, ¿no? Y esto es un ejercicio permanente. Por eso un maestro en formación que tiene maestros de las normales difícilmente logra esto porque no va a estar dando clases. Entonces es algo extraordinariamente obvio, pero en nuestro país no sé, lo han omitido durante décadas y lo siguen omitiendo. Pero bueno, políticas que apoyan las comunidades de aprendizaje extraescolar. De las estructuras que hemos discutido, algunas adoptan formas institucionales como el Center of Development Teaching, o las colaboraciones entre las escuelas y universidades, y otras son más relajadas e informales. Las comunidades de aprendizaje que con el cafecito se pretenden hacer en nuestro país. Déjenme la subrayo. Sin embargo, todas deben ser flexibles, dinámicas y responder a las necesidades específicas y cambiantes de los maestros y de la profesión. Cambiante, esta palabra es muy importante porque la profesión es eso, es súper dinámica. Deben empezar en el nivel en el que se encuentran los maestros y desarrollar con base en sus conocimientos y habilidades. Una estrategia o mecanismo efectivo en una comunidad o en una escuela probablemente funciona de manera distinta en otra. Así es, la contextualización, ¿verdad? O bien una forma de colaboración que fue exitosa del año pasado para apoyar el aprendizaje de los maestros puede ser insuficiente este año. Muy bien. Como ejemplo tenemos el caso de un proyecto de colaboración en la rama de matemáticas que fue altamente exitoso en un distrito urbano, pero que si se integró después de 5 años de operación, los organizadores se preocuparon de que esto significará un fracaso, pero el análisis detallado sobre las respuestas de los participantes demostró que este fin era inevitable porque se habían cumplido los objetivos del proyecto y no tenía razón de existir. Otros sistemas han evolucionado cambiando de enfoques y reconsiderando sus relaciones en función de las necesidades de sus participantes. Estos sistemas se desarrollan mejor a través del ADHOT sistemático, un proceso basado en objetivos compartidos con una gran flexibilidad en las estrategias de acción. Las políticas que apoyan las comunidades de aprendizaje de maestros permiten que estas estructuras y mecanismos extra escolares vayan y vengan, cambien y evolucionen como sea necesario. Esto está muy bueno, ¿eh? Vamos a subrayarlo así. En lugar de insistir en planes o compromisos permanentes. Muy bien. Lo que debe ser permanente en el ámbito de las políticas es una infraestructura o red de oportunidades de desarrollo profesional
que brinde múltiples y continuas ocasiones para la reflexión, que involucre a los maestros con contenidos desafiantes. Los componentes de esta infraestructura incluyen asociaciones profesionales que trabajan en el diseño curricular y que se relacionan con el desarrollo de los docentes. Las comisiones que establecen estándares y formas de evaluación para la titulación y certificación avanzada de maestros, donde estos participan de manera integral los sistemas dedicados a la innovación educativa y el mejoramiento de la práctica, las estructuras de evaluación entre colegas e evaluación entre colegas. Esto es importantísimo. Y otras actividades profesionales coordinadas por los maestros, como la evaluación del desempeño y el registro sobre los resultados de los estudiantes, además de otras evaluaciones. Las principales implicaciones políticas de mantener oportunidades extraescolares para la colaboración y desarrollo profesional son 3. Primero, la política debe promover que los maestros tengan participaciones profesionales significativas en diversas áreas de la práctica. Por ejemplo, en el diseño y la evaluación del currículum. No pasa en eso en nuestro país. El currículum viene y órale. Se dio lo que es el programa sintético para hacer una corresponsabilidad. Está bien, pero obviamente el diseño del currículum no se hizo a través de los maestros. Eso no. Bueno, lo tenemos que decir, ¿verdad? En el establecimiento de estándares y en la evaluación de la práctica que otros han desarrollado. Estas constituyen auténticas oportunidades para que los maestros aprendan de otros, analicen su práctica y adquieran nuevos conocimientos. Es que esto es básico. Análisis de la práctica. Si no se hace esto... Segundo, los recursos deben dirigirse hacia aquellos componentes de la infraestructura profesional que apoyan la participación y el aprendizaje de los maestros. Un ambiente lleno de oportunidades permanentes y relevantes para los aprendizajes de los maestros se asemeja a una red, en la cual las asociaciones, seminarios, encuentros, grupos de intereses comunes interactúan para proporcionar a los maestros un abanico de oportunidades. Las ocasiones y oportunidades para la renovación intelectual de los maestros deben ser múltiples y diversas, pero no genéricas ni aisladas, si es que se espera que respondan positivamente a cuestiones específicas sobre los contenidos y el alumno. Tercero, las políticas de apoyo deben enfocarse a mejorar las condiciones para sostener las comunidades de aprendizaje docentes de alta calidad. Bueno, aquí le metieron un término de calidad. Está bien, es la parte que les digo que puede haber de las empresas. Yo no lo veo negativo, hay quienes sí lo satanizan, yo no. En lugar de enfocarse en las formas institucionales particulares o compromisos permanentes, las actividades de desarrollo profesional efectivo son fluidas y tienen varios ciclos vitales. Los creadores de políticas deben enfocarse en la riqueza, relevancia de amplio menú de oportunidades para el aprendizaje de los maestros. En algunos casos, exigir una institucionalización rígida puede conducir a actividades insignificantes y estructuras obsoletas. Es lo que platicábamos hace poco con lo de los CETES, que las comunidades de aprendizaje no pueden institucionalizarse como tal. Te pueden invitar a conformarla y darte las orientaciones, pero si te obligan o te la intentan construir, ya deja de ser una comunidad profesional de aprendizaje, porque ya no está basada en la libre y espontánea voluntad de los maestros para congregarse, compartir experiencias, analizar su práctica y mejorar, obviamente, la misma, sino está basada en una instrucción vertical que como se llega al contexto que tenemos, donde el maestro haga o no haga bien su trabajo, se le va a pagar lo mismo, menos y más es igual. Entonces el incentivo es muy poco. Yo no estoy justificando a los maestros ni criticando a la secretaría. Lo que estoy haciendo es describiendo la realidad del, vamos a ponerle así, ¿no? Del genotipo del docente mexicano. Y sí, se tiene que transformar. Si tenemos este punto de partida de que somos profesionales que no tenemos un incentivo para salir de status quo, pues tenemos que usar el mecanismo coercitivo positivo, ¿sale? Y ni modo, ¿verdad? Esa es la forma que se puede estimular para que se creen las comunidades de aprendizaje, que los maestros y los maestros quieran mejorar su práctica, porque de ello depende, obviamente, un ingreso o una mejor calidad de vida. Si no es así, nuestra cultura genera el status quo. Ya lo platicé muchas veces, no me quiero meter más, pero por lo que están diciendo aquí, pues sí, la institucionalización de una comunidad de aprendizaje es un oxímoron, ¿verdad? Es en contrario a su naturaleza. Bueno, bien, otra parte dice oportunidades de desarrollo profesional dentro de las escuelas. Los hábitos y la cultura escolar deben promover la reflexión crítica acerca de las prácticas de la enseñanza y los resultados de los estudiantes. Deben de conducir a la formación de comunidades de práctica docente que permitan a los maestros reunirse para resolver problemas. Y este es otro problemota, porque la mayoría no se quiere reunir a resolver problemas fuera del horario. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación. Lo volvemos a decir. Si hay problemas en tu escuela y no los resuelves, no pasa nada. Relacionado sobre todo a la parte académica, ¿no? Hay otros que sirven, los protocolos, situaciones ya relacionadas a la punibilidad, pues sí. Pero en lo que se circunscribe a la parte académica, el aprendizaje de los alumnos, no, ¿tales? No hay más que la voluntad y el amor por tus alumnos y alumnas. Si no tienes eso, nadie en general, muy pocos maestros lamentablemente quieren dedicar tiempo extra, porque lo ven como
como explotación, y está bien, o sea, aquí el punto es que esa voluntad no es muy sencilla de gestar aquí en la cultura local o en el arquetipo del docente mexicano, por decirlo de una forma. Bueno, entonces, esto de reunirse para resolver problemas debe ir más allá del set, obviamente. Considerar nuevas ideas, evaluar alternativas y definir los objetivos de la escuela. A ver. Ah, caray, es que se me movió aquí. Bueno, dice, en diversos aspectos del trabajo cotidiano de las escuelas ya existen oportunidades para este tipo de aprendizaje y reflexión. Se puede decir que todo lo que sucede en la escuela presenta una oportunidad de desarrollo profesional. Las juntas departamentales, por ejemplo, pueden ser un aburrido trabajo administrativo o pueden operar como mini seminarios que involucran a los participantes en la revisión de los materiales, en el trabajo con los estudiantes y los planes y programas de estudio. Ah, esto está muy padre. Me acuerdo mucho del contexto. Los maestros estudiantes pueden ser considerados como una responsabilidad profesional, como una oportunidad para aprender y reflexionar. Ser parte de un comité encargado para diseñar planes de institución o revisar evaluaciones puede representar una actividad tediosa o una oportunidad para reflexionar sobre la práctica. Aún las tareas más rutinarias o aburridas como la inscripción de los estudiantes o la organización de horarios escolares proporcionan oportunidades para reflexionar sobre las normas, los supuestos, sobre la práctica y los propósitos de la institución. Aquí voy a detener porque hay algo importante. El programa de mejora continua es oro molido, ¿no? Un profesional que entiende y comprende la función institucional, operativa, práctica, didáctica de de este instrumento organizador institucional que es el programa de mejora continua, pues va a querer, ¿verdad? Decir, oye, yo quiero ser parte del que construye ese programa de mejora continua. Porque entiende, ¿no? El nivel, imagínense, ¿cómo les puedo decir? El nivel de compromiso, de pertenencia, el sentido de pertenencia que hay hacia una institución, hacia una comunidad. Cuando tú dices, yo soy el corresponsable y participé en la construcción de ese programa de mejora continua, que es como si participas en el programa, en el plan municipal de desarrollo, en el plan nacional de desarrollo, el plan estatal de desarrollo, ¿no? Contribuyes a la construcción de tu país, de tu estado, de tu municipio, de la sociedad, de tu comunidad, de tu barrio, de tu vecindario. O sea, yo lo veo así como un gran honor, ¿no? Así como que, wow, yo estoy transformando y contribuyendo de veras a la configuración de la sociedad en la que vivo y su mejoramiento. Pero el 99.9% de los profesionales de la educación no lo ve así, lo ve como que, ay, a ver a quién le toca llenar eso. No entendemos el impacto, ¿verdad?, de ser parte de esa, ¿cómo les puedo decir?, operatividad interinstitucional que somos, pues una extensión del Estado, población, territorio, poder, para poder, valga la redundancia, transformar, programar una sociedad de manera positiva para que tenga una evolución integrativa que a todos y a todas nos beneficia. Por eso nos reunimos en sociedad. Entender esas conceptualizaciones de dónde viene el Estado, dónde viene una institución y por qué la importancia de nosotros ser parte de una institución, en este caso educativa, y poder nosotros configurar ese programa de mejora continua con nuestras aportaciones, pues debería ser un honor, pero no lo es. No hay ese entendimiento. Me llama mucho la atención porque lo llaman la parte de la burocratización. Y sí es cierto, así lo ven. No queremos ser parte de la transformación de nuestra sociedad, ¿verdad? Vemos los baches, pero no los queremos tapar. Vemos el alumbrado público, un caos, pero no ejecutamos la democracia participativa. Queremos que nos resuelva todo el gobierno. Esa arcaica democracia representativa que no sirve, que no nos representa, que es obsoleta para la dinámica social actual. Entonces, todo eso es un trasfondo que implica y que se externaliza también en la construcción de estos programas institucionales del plan de mejora continua, que no trasciende más allá de que llénelo, hágalo y pues ahí aviéntelo. Qué interesante, ¿no? Hasta todos los puntos que puede sacar uno de estas lecturas. Bueno, vamos a poner lo siguiente, vamos a continuar con las actividades que resultan innovadoras en el desempeño tradicional de maestro también pueden estimular el crecimiento y el aprendizaje. Por ejemplo, el concepto del maestro como investigador hace que el maestro se cuestione y analice su lugar de trabajo. Esto está bien difícil. Sería genial, pero bueno. La investigación y experimentación basada en la escuela no solo se da en instituciones en desarrollo profesional, sino también en muchos esfuerzos de reestructuración. Algunos estados, por ejemplo, Iowa, Maine, apoyan esta investigación como parte de las acciones de reestructuración. Otro ejemplo de los nuevos roles de los maestros son las evaluaciones de la práctica entre colegas, que proporcionan ocasiones para discutir sobre las enseñanzas y el aprendizaje que pueden ocurrir en distintas formas. Aquí hicimos muchos intercambios entre pares, entre secundaria, preescolar, y de veras incluso hicimos análisis de la práctica cuando íbamos a observar una clase muestra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esa clase muestra, pues, no era genuina como tal. En muchas ocasiones era
un momento en el cual el maestro se preparaba para que se redujeran al mínimo los errores. Pero bueno, son avances, son avances. Yo sé que en nuestra cultura no aceptamos la heterocrítica, es difícil porque nos educaron a que el error es malo, que si nos equivocamos pues estamos mal, somos inferiores, somos tontos, etcétera. Y todo eso trae a colación que el maestro pues se sienta con una gran barrera para expresar y decir, saben que si tengo áreas de mejora, me puedo equivocar, me equivoco y voy a cambiar. Culturalmente, pues no lo hemos permitido, ¿verdad? Históricamente en el que se equivoca, barazo, golpe, se señalado, y esto viene, ya les había dicho hace ratito, desde el derecho canónico, las relaciones de la iglesia y el Estado que tuvimos durante pues, siglos, que configuraron nuestra sociedad, la programaron para el estímulo a la respuesta, el error malo, obedece, estímulo-respuesta, condicionamiento operante, censura cognitiva, represión neurológica, todo eso, pues obviamente configura el arquetipo, estereotipo o genotipo del profesional mexicano, del cual sí tenemos que cambiar. Durante esta actividad, los maestros examinan de forma colectiva diversos aspectos del currículum, revisan prácticas, problemas o dificultades particulares dentro del plantel. Participan en la evaluación y capacitación entre colegas y colaboran en la evaluación de los estudiantes. De hecho, las evaluaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje promovidas por los maestros han demostrado ser herramientas eficaces para el aprendizaje. Observar el trabajo de uno mismo y de otros genera grandes aportaciones del desarrollo profesional. Este está muy bueno, ¿eh? Sí, pues déjame subrayar. Los cuestionamientos sobre la efectividad de la escuela y el aprendizaje de los estudiantes constituyen la base del aprendizaje transformativo, del aprendizaje que habilita a los maestros para cambiar sus conceptos sobre lo que las escuelas enseñan y pueden ser y lograr. Políticas de apoyo para el desarrollo profesional dentro de las escuelas. Estructuras organizativas deben de rediseñarse de manera que promuevan activamente el aprendizaje y la colaboración en los serios problemas de la práctica docente. Aquí está otra vez, esta palabra se repite mucho, práctica docente, análisis de la práctica. Pues es lo fundamental, al final de cuentas es ¿cómo le puedo decir? Es el acto acto y hecho, una simbiosis pues de lo que genera el ambiente de aprendizaje, es la ejecución de lo que hace el maestro para la transformación de su realidad material, que implica obviamente el aprendizaje de los alumnos. Entonces la práctica es el escenario axiomático del maestro. Entonces se tiene que transformar pues, para generar impactos mucho, vamos a ponerlo así, más proactivos y prosociales. Esto implica revisar los horarios, las formas de contratación del personal, órale, mire, la organización de las actividades para propiciar espacios donde los maestros puedan trabajar y aprender juntos. Además, las escuelas deben organizarse en unidades pequeñas y coordinadas que promuevan la colaboración continua entre grupos de adultos y estudiantes, por ejemplo, equipos o grupos de enseñanza, departamentos o grupos de asesoría, de manera que el acercamiento de los maestros a los estudiantes y las responsabilidades en el diseño de su trabajo sean actividades compartidas. O sea, sentirse parte de nuestro propio proceso de aprendizaje. Muchas escuelas reestructuradas han creado diferentes espacios de trabajo en menor escala que van desde establecer un horario determinado para los estudiantes hasta la reubicación de los maestros. Los maestros no pueden de manera individual repensar sobre su práctica y la cultura de su lugar de trabajo. Sí lo pueden hacer, nada más que es muy limitada quizás la información que pueden obtener de eso, ¿verdad? Sin embargo, casi todo lo que en la escuela se orienta a que se desarrollen profesionalmente solos. Sin embargo, la escuela se orienta a que se desarrollen profesionalmente solos. Esto también es muy importante que lo subrayo. La naturaleza de nuestras escuelas, que parecen centros de formación de trabajadores y trabajadoras de mano de obra barata, que representan las condiciones de una fábrica, una maquila, pues hace eso, hace que los maestros se sientan, ¿cómo les puedo decir?, encerrados en su salón, que supone que los proyectos de la nueva escuela mexicana ya no deben estar encerrados, pero eso es otro tema. Aunque es posible que los maestros aprendan algunas cosas por su cuenta, replantear los conceptos tradicionales requiere el apoyo de una comunidad práctica. Esta es una cita hermosa. La vamos a dejar así. Una organización tradicional separa a la personal de la escuela de su entorno. En el interior de las escuelas, los maestros tienden a pensar en términos de mi salón, mi materia o mis alumnos. Sí, lo que estaba pensando, precisamente. A ver, vamos a ponerlo así. Pocas escuelas están estructuradas que permitan que los maestros piensen en términos de problemas compartidos, es lo que se busca actualmente. Déjenme lo voy a subrayar, que esto también o de objetivos organizativos más amplios. Cuando construyen el programa analítico y el programa de mejora continua, se supone que hay objetivos, metas y acciones compartidas, ¿no? Para cambiar estos hábitos es necesario crear una cultura colaborativa del aprendizaje y la resolución de problemas. La colaboración e intercambio entre colegas debe valorarse como un recurso profesional. También lo vamos a subrayar, es que trae mucha información valiosa esta página. Es posible que las nuevas estructuras para la enseñanza no consideren la supervisión como
Suele definirse de las organizaciones burocráticas. Hace rato les hablaba de la burocracia, miren, ya está. La hiperburocratización en relación de uno a uno entre el trabajador y una persona de rango superior supuestamente con más experiencia. Por el contrario, las estrategias organizativas para planear, compartir, evaluar y aprender en equipo pueden emplear métodos de revisión de la práctica docente entre colegas que, al igual que los que utilizan en las organizaciones y corporaciones profesionales reestructuradas, pueden responder mejor a la necesidad de retroalimentación, supervisión y evaluación. Ahí está lo que les decía hace ratito, tomar pues sí, del mundo corporativo, el mundo de las empresas, cosas importantes. ¿Qué es mejor? Que entre colegas se evalúen, por supuesto. Que el supervisor, el que te va a evaluar, el inspector, aquí lo está diciendo, se me hace muy bueno, que lo exhiba, no está practicando, no está realizando constante trabajo con las y los niños. Entonces, pues puede orientarte, por supuesto, pero no es el elemento indicado para mejorar tu práctica como docente. El elemento indicado, el compañero, la compañera de trabajo, la comunidad de aprendizaje, que sea crítica y que tengan esa condición, ¿no? O el propósito de mejorar su práctica. El supervisor lo que sí tiene, pues es eso, ¿no? Que a lo mejor tiene esa intención por su función. Y entre pares, es lo que está faltando nada más, que se genere esa necesidad de que sabes que yo ocupo por mejorar mi práctica. Necesito mejorarla. Mis alumnos y alumnas se me duermen, se me aburren, se me distraen, hay indisciplina. Yo ya sé que es parte de mi responsabilidad. Yo soy una barrera para el aprendizaje y la participación de mis alumnos porque mis actividades son muy rudimentarias, muy, muy antilúdicas, por decirlo así, tradicionales. Entonces requiero que me ayudes tú, colega, a evaluar mi práctica y cómo la puedo mejorar. Oro molido, máxime, si tú sabes que el próximo año o próximo ciclo, como has tenido esa problemática, tienes esa situación de que no logras generar un ambiente de aprendizaje agradable para tus alumnos, no te van a recontratar. Pues ahí obviamente prende las alertas, te profesionalizas porque te profesionalizas. Pero si sabes que igual te van a pagar, pues te van a recontratar por siempre y para siempre, difícilmente te vas a querer salir de tu zona de confort. Bueno, voy a seguir, ¿verdad? La lectura dice: las mismas necesidades de analizar y aprender de manera colaborativa existen para otros educadores, incluyendo los directivos escolares y el personal de apoyo, que pueden desde los psicólogos y los conserjes escolares hasta los ayudantes de los maestros. Bueno, esto sí está muy relacionado a Estados Unidos porque aquí no hay psicólogos ni ayudantes de maestros. Faltan incluso maestros, pero bueno, es otro tema. Ellos también deben participar en estos esfuerzos y actividades para examinar las prácticas docentes y los resultados de los estudiantes. De hecho, actividades de desarrollo profesional en las que participan personas con distintos cargos favorecen más la comprensión compartida de los objetivos. Vamos a seguirle. Los objetivos escolares y los nuevos enfoques de las actividades, donde se trata por separado a maestros, directivos, consejeros y otros grupos para quienes hay diversidad de temas y discusiones que consideran relevantes. Por ejemplo, en ciudades como esta, Indiana, Louisville, Kentucky, diversas instituciones para la capacitación de maestros, administradores y padres de familia han exigido la implementación de reformas escolares, la participación compartida de los maestros directivos, los consejeros, los psicólogos escolares, así como los padres de familia. Se centra en el desarrollo de iniciativas exitosas como estas. O sea que padres, madres de familia y todo el mundo, ¿no? De una comunidad de aprendizaje. Esto cómo estaría genial que ocurra en nuestro país. Déjenme lo subrayo. Estos esfuerzos colaborativos contribuyen a propósitos y prácticas comunes entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Las políticas distritales influyen directamente en la creación de comunidades de aprendizaje y el desarrollo de oportunidades de aprendizaje para los maestros. Déjenme lo pongo así. También lo vamos a subrayar. Las perspectivas y prioridades son fundamentales. Las políticas que apoyan las nociones de aprendizaje docente mencionadas asumen que el desarrollo profesional de los maestros es esencial para la escuela. El mayor reto para las autoridades distritales consiste en promover y mantener comunidades que reflexionen sobre la práctica. Vamos a ponerle así. También. Dentro de la misma escuela y junto con otras instituciones, así como tener recursos disponibles para que los maestros puedan utilizarlos según sus necesidades y preferencias. El contexto de las políticas de apoyo al desarrollo profesional, el entorno político en que trabajan los maestros, determina con frecuencia de manera contradictoria lo que se espera que hagan las escuelas y los comportamientos y habilidades que se valoran y se recompensan. Lo que les decía aquí de que te esfuerzas, te pagan igual, no te esfuerzas, te pagan igual, no haces nada, no te corren, haces mucho, no te corren. Entonces, status quo, ¿no? Los conceptos sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje que en cierta forma se prefieren provienen de la política educativa dominante. Estas indicaciones, esto está interesante, ¿eh? Aquí viene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que dicen: esto es la ley, esto es lo mejor del mundo. Estas indicaciones influyen en el diseño curricular, la evaluación, la certificación y la evaluación de los maestros y directivos, así como la rendición de cuentas. Las políticas y las prácticas existentes deben evaluarse en términos de su compatibilidad con dos conceptos clave del programa de reforma: la enseñanza basada en el estudiante y el aprendizaje del maestro a lo largo de toda su carrera. Mira, y esto también lo estamos viendo actualmente en nuestro país. El nuevo currículum considera lo importante la implementación de textos y, por lo tanto,
está de acuerdo con los roles pasivos del maestro y el estudiante, o se supone que los maestros participan en el diseño de prácticas a partir de las necesidades y experiencias de sus estudiantes. Fíjense nada más esto que estamos leyendo, que le estoy leyendo, tiene como más de 30 años y apenas lo estamos viendo aquí, ¿no? Con lo que viene siendo las NIPS, necesidades, intereses y problemas de nuestros alumnos. Increíble, ¿no? Cómo vamos, pues no sé si decirlo atrasados o... Bueno, no vamos a poner esas palabras, pero todo lo que estamos haciendo no es nuevo, simplemente no se ha querido hacer, no sé por qué. Quizás por lo que dice acá, que la política educativa dominante pues no quería eso. Bueno, decimos lo siguiente, dice... Se supone que los maestros participan en el diseño de prácticas a partir de las necesidades y experiencias de sus estudiantes y que estas prácticas tienen el propósito de mejorar los resultados de los alumnos. Claro que sí, se supone, pero no pasa muchas veces así. Un sistema de evaluación califica la comprensión del estudiante, su capacidad para recordar datos. Esto es lo que estamos viendo también en la actualidad, ¿verdad? Sí, pues ahí está, miren. O sea, nuestro sistema educativo, y lo hemos batallado mucho, por ejemplo, las escuelas para eliminar los famosos exámenes. Que siempre es lo que tenemos costumbre las y los maestros. Vamos a un examen, que es un instrumento, está bien, pero seguimos con esa, ¿cómo les puedo decir? Condicionamiento arcaico, anacrónico de la práctica, donde el maestro es transmisor, el alumno receptor, fórmese como trabajador obediente, subordinado, no haga caso, no grite, no diga nada, representación de las condiciones de una fábrica. O sea, todo eso sigue lamentablemente en la actualidad, y aquí lo estamos viendo. Aunque este texto tenga 30 años en otro país, lamentable, ¿verdad? Que nosotros apenas esté transformándose, pero sí, aquí pasa eso. Los exámenes son la meca de muchas evaluaciones, entonces, pues malo. Tenemos que combatir eso. Los sistemas de evaluaciones de las prácticas docentes buscan que los maestros mantengan callados a los alumnos o que los involucren activamente en su aprendizaje. Miren qué interesante. Este texto hay que pasarlo. Las normas de administración escolar requieren que los directores sepan cuánto aprenden los estudiantes y cómo enseñan los maestros para lograr comprensión de los alumnos o enfatizar sobre los asuntos no académicos. Las normas de responsabilidad de la escuela refuerzan las actuales estructuras burocráticas altamente fragmentadas y terminan el uso del tiempo o permiten mecanismos de ubicación del personal y de asignación de recursos centrados en los estudiantes. Se supone que se está buscando esto, ¿no? Que cualquier acto administrativo tenga su origen en la mejora de los aprendizajes de los alumnos, pero bueno, las escuelas y los maestros que se proponen adoptar nuevas prácticas deben de enfrentarse a los fósiles de las políticas anteriores que emiten disposiciones contradictorias y obstaculizan la transformación total de la práctica. Un poquito aquí, ¿no? El enfoque por competencias se basaba en el individuo. La reforma integral de educación básica del 2009 trató de eso, individuo, competencias, y la reforma actual de la nueva escuela mexicana se basa en la comunidad, es lo contrario. Y está interesante porque sí hay un choque, nada más que la ventaja que tiene el gobierno actual es que la anterior reforma no se llevó a cabo. Aunque ya había proyectos, los maestros se los pasamos, o no los pasamos, voy a meterme así. Bueno, lo hice yo, pero todos lo voy a hacer por armonizarme, nada más. No implementaban proyectos, siguieron con el mami mumu, con el dictado, con el copie de una lección, abre el cuaderno en tal lugar y copie lo que dice. Todo eso que en décadas se supone transformación debía haber ocurrido, no ocurrió porque no había una vinculación. El maestro no cambiaba, no pasaba nada. El maestro cambiaba, no pasaba nada. Ahí está la clave. Yo lo veo así, la clave de la profesionalización docente en nuestro país pasa por ahí. Las escuelas y los maestros que proponen adoptar nuevas prácticas deben de enfrentarse a los fósiles. Esto es lo que acabamos de leer. Sí lo vamos a poner una capturita de pantalla porque está muy buena. La verdad, la paginita tiene mucha información. Vale, a mí se van a acabar. Ya vamos a acabar la lectura. Estas disposiciones estatales son muy conocidas como las pruebas estandarizadas que le dan poca importancia a la escritura, al discurso y otras formas más elevadas de aprendizaje. Estas pruebas, junto con los libros de texto obligatorios, las lecturas básicas, las guías de estudio prescritas y las formas de evaluación utilizadas por los maestros de la vieja guardia, obligan a continuar con las formas tradicionales de enseñanza que se enfocan en la comprensión superficial y el aprendizaje por repetición mecánica. Déjenme lo subrayo. Hace 30 años ya estaban hablando de esto en otro país y cambiándolo, y aquí en nuestro país apenas. Bueno, en lugar de centrarse en el interés del desarrollo de habilidades y una comprensión de orden más elevado, para que el currículum sea compatible con la enseñanza para la comprensión y promueva la reflexión sobre la práctica docente, necesita cambiar en forma y contenido. En pocas áreas en que se considera necesaria la regularización estatal, por ejemplo, la estructura del currículum y la evaluación periódica de los estudiantes con fines de monitorear las políticas deben promover un aprendizaje profundo, fundamentado en los conceptos e ideas centrales para destituir las disposiciones opuestas entre sí, a las que están basados los conceptos equivocados sobre cómo aprenden los estudiantes y cómo se definen la enseñanza de calidad. Los estados y distritos deben evaluar a profundidad las políticas vigentes sobre el currículum y la evaluación. Las instituciones de formación docente como proveedores de maestros y a la vez como instancias que determinan
que es lo que cuenta como conocimiento, experiencia y desempeño exitoso, es una figura prominente dentro de las políticas de desarrollo profesional. Se necesita cada vez más que las políticas educativas guíen claramente a estas instituciones de acuerdo con las demandas de la enseñanza para la comprensión y junto con estos las apoyen y fortalezcan para que tengan la capacidad de responder a los nuevos estándares. La mayoría de las políticas educativas vigentes, en especial las que se refieren a los requisitos para la certificación y evaluación de los maestros, fracasan por completo con la determinación sobre el tipo de conocimientos y nivel de comprensión de los maestros. Si en el primer mundo tienen eso, imagínense acá. La certificación de los exámenes y la evaluación para los maestros debe basarse en la nueva noción sobre el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza efectiva. Asimismo, debe relacionarse con otros estándares profesionales para la enseñanza. Por ejemplo, los estándares curriculares establecidos por la National Council Teacher Mathematics y por otras asociaciones profesionales que se centran en la enseñanza para la comprensión. Modelo que ha sido adoptado también por el nuevo National Board Professional Teaching para la formación de estándares y evaluación de la práctica exitosa. O bien los estándares modelo para la incorporación de maestros a la docencia que se han desarrollado en este instituto que tiene un nombre muy curioso. Las políticas que apoyan a los maestros para certificarse a los estados para que apliquen estándares de certificación y evaluación compatibles con los programas de formación docente y las instituciones formadoras para que acrediten, podrían colaborar en el desarrollo de un sistema coherente que prepare a los maestros en la enseñanza para la comprensión. De esta manera se podría eliminar algunas disyuntivas entre las políticas vigentes sobre el desarrollo profesional de los maestros y las actuales reformas. Es que en aquel país hay mucha autonomía en los estados, vamos a ponerlo así. No es tan centrista como en nuestro país, ¿verdad? Aquí sí Luis y Cam es el que manda, punto. Entonces la Secretaría de Educación tiene un fuerte control y en aquel país no, los estados sí son muy independientes. La parte de que ser una federación como tal sí es real allá, hay que decirlo. O sea, hasta tienen propios planes y programas, tienen leyes propias que van incluso en contra de los mismos estatutos del gobierno federal de aquel país, que es Estados Unidos. Y en nuestro México no ocurre eso, no hay por ejemplo, un estado que tenga una ley que sea contraria por ejemplo, a la Constitución mexicana. Entonces, las constituciones de los estados que integran Estados Unidos sí tienen un peso muy grande y las constituciones de los estados en México son una copia de la Constitución de México que, pues, ¿qué les puedo decir? Es diferente, ¿no? La situación de cada país, pero interesante cómo acá el problema radica en la autonomía y el federalismo y acá en el centralismo. Bueno, del mismo modo, las políticas que determinan la evaluación continua de los maestros deben apoyarse en la enseñanza para la comprensión y el aprendizaje de los maestros. En la mayoría de las escuelas, las actividades de evaluación de los maestros no ayudan a resolver el problema el aprendizaje o la revisión honesta de la práctica. Necesitan mejorar. Es realmente en la mayoría de las evaluaciones la calificación más baja que se le puede dar a un maestro. Esto está padre. Necesitas mejorar. Bueno, son muy diplomáticos. Aunque hay que reconocer que la formación contiene reflexión sobre críticas sobre fundamentales para el aprendizaje y el cambio. Por otra parte, muchas formas y procesos de evaluación todavía se basan en un concepto sobre la enseñanza como la implementación de rutinas que puede observar y registrarse a través de una revisión rápida. Los modelos de evaluación que promueven una enseñanza para la comprensión prescriben un tipo de enseñanza basada en la transmisión y asumen que el comportamiento deseable de los maestros es lograr que los estudiantes sean participantes pasivos y estandarizados dentro de las actividades del salón de clases. Esto es lo que estamos combatiendo todavía en nuestro país. ¿Cuál todavía? Pues sí, lo que estamos empezando a combatir. Para apoyar la enseñanza, para la comprensión y desarrollo profesional que implica, será necesario que las nuevas formas de evaluación de maestros se adecúen a los propósitos y contextos de la enseñanza y las necesidades de los estudiantes. Ya no es suficiente enfocarse a que los maestros se ajusten a las rutinas prescritas. La evaluación debe concebirse no como un evento anual que consiste en breves visitas por parte de los supervisores y en el chequeo de un gran listado, sino un recurso constante para los practicantes sobre la organización y el ambiente dentro de su aula. Mira qué interesante, ¿eh? Muy importante esto que están diciendo aquí. Lo vamos a subrayar. Centrarse en las decisiones del maestro implicará cambiar el liderazgo de los directivos de las escuelas estructuradas para apoyar el aprendizaje de los maestros y la comprensión de los alumnos. Por lo general, los lineamientos distritales para evaluar a los directivos de los planteles no han tomado en cuenta la eficiencia de los directivos para promover y apoyar las escuelas una cultura de aprendizaje y de reflexión. Un reto para el liderazgo de los directivos consiste en crear y mantener escenarios donde los maestros se sientan seguros para admitir sus errores. Esto está muy bueno, ¿eh? Lo subrayo porque es una de las cosas más complejas. Para experimentar y posiblemente fallar y para compartir los resultados de su enseñanza. Para que los directivos respondan a estos nuevos roles y una nueva expectativa de liderazgo debe comprender cómo aplica los conceptos de enseñanza-aprendizaje. Sigo para acá. En los que fundamentalmente la reforma nacional dentro de los salones de clase
y cómo esta visión de la práctica se relaciona con las oportunidades de aprendizaje para los maestros. Los directivos, en un grado no menor que los maestros, requieren urgentemente una oportunidad para reevaluar su práctica y para aprender nuevamente perspectivas y habilidades que sean consistentes con las visiones de reforma sobre enseñanza y el aprendizaje para la comprensión. Para cumplir con todos estos propósitos es necesario que los maestros tengan tiempo disponible para considerar el desarrollo profesional como parte de sus responsabilidades. Me quedo sin palabras para escuchar qué pueden decir o qué podemos decir aquí en México sobre esto. Bueno, este tiempo para los maestros solo puede conseguirse a través de un replanteamiento de las formas de contratación y de gestión de administración escolar. Uy, uy, uy. Este es oro molido para nuestro país, pero bueno, ahí lo voy a dejar porque es muy polémico. Comparado con otros países, los Estados Unidos han invertido en una planta de maestros más pequeña, salarios menores, que son coordinados, supervisados y apoyados por una proporción mayor de personal administrativo y especialistas no docentes, que representa diversas áreas de la estructura burocrática. En 1986, los sistemas escolares de Estados Unidos emplearon aproximadamente por cada 2 maestros, un medio maestro, una persona que realizara funciones administrativas. Solo el 38% del presupuesto se destinaba al salario de los maestros y menos del 1% a su desarrollo profesional. En el transcurso de varias décadas, la proporción del personal administrativo aumentó 2 veces respecto al tamaño de la planta docente. Para 1991, solo la mitad de quienes trabajaban para la educación eran maestros frente al grupo. ¡Vámonos! Esto no lo sabía, ¿eh? Este modelo de contratación, este sí lo subrayo, no sabía que en Estados Unidos ocurrió eso. Oh, contrasta mucho con lo de varios países europeos y asiáticos donde los maestros constituyen el 80% o más de la fuerza laboral educativa. Una inversión adicional de los maestros parece ser un elemento inevitable en un programa de reforma de la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, a través de donaciones, transferencias y otras formas de financiamiento, los creadores de políticas pueden redistribuir los recursos existentes para promover la reestructuración escolar que propicie el tiempo para el trabajo colegiado y el aprendizaje de los maestros, que permitan participar en el desarrollo y la reforma del currículum y la evaluación, y que reconozcan la necesidad que tienen los maestros para adquirir un aprendizaje colegiado a través de comunidades de práctica. Las políticas que asumen dichas necesidades deberán superar las formas tradicionales de desarrollo profesional basadas en el personal acreditado por su tiempo y permanencia en la escuela, y promover que los maestros participen en redes y sistemas de evaluación entre colegas. Esto me gusta promover, vamos a subrayarlo. Es la comunidad de aprendizaje, pues es lo que te está diciendo. Las políticas compatibles con esta visión de desarrollo profesional deben promover que los programas estatales o nacionales asignen recursos para gastos específicos a nivel local. Actualmente no se distribuyen recursos suficientes para alentar que los maestros alcancen los objetivos escolares y logren responder de manera integral a las necesidades de los alumnos. Si no lo hicieron, imagínense en el país de la abundancia, la vamos a poner así. Válgame, me sorprende esto que estamos leyendo. Por el contrario, los mecanismos de asignación de recursos para llevar a cabo proyectos especiales optan por estrategias de reubicación de personal, lo que fragmenta la planta docente de una escuela y dificulta la atención de las necesidades particulares de los estudiantes. Esto resulta ser inconsistente con el aprendizaje de los maestros acerca de cómo trabajar exitosamente con los estudiantes que en la actualidad ocupan las aulas estadounidenses. Lineamientos de las políticas para el desarrollo profesional. Diferentes tipos de reformas han presionado para que exista un programa de cambios fundamentalmente en 4 formas de enseñanza de los maestros y de aprendizaje de los alumnos. Proponen escuelas donde los estudiantes aprendan a pensar de forma creativa y profunda y donde el aprendizaje continuo de los maestros sea la base de las actividades profesionales, donde estudiantes y maestros por igual valoren el hecho de saber y por qué y cómo aprender, la metacognición. Interesante, ya estaba aquí propuesta. Estos conceptos y expectativas sobre la práctica requieren de cambios fundamentales en las políticas educativas que permitan a los maestros enfrentar desafíos y en ocasiones realizar cambios drásticos pero necesarios. No obstante, apenas comienzan estos cambios indispensables en las políticas educativas. Además, antes de diseñar un nuevo modelo de desarrollo profesional, es necesario reconocer si es compatible con la política educativa dominante. La interdependencia significativa entre las expectativas de cambio de los maestros y la enseñanza y las políticas educativas vigentes tienden a obviar implicaciones en la capacidad y disposiciones de los maestros hacia el cambio. El apoyo para el desarrollo profesional de los docentes no puede separarse de este amplio contexto. En el éxito de los cambios en las políticas necesariamente dependerá de la forma en que localmente se responda a los requerimientos puntuales de maestros y estudiantes. Se puede predecir que las soluciones particulares importadas de contextos distintos desde niveles superiores fracasará. Lo que estamos viendo ahorita con la contextualización, fíjense nada más. Ahí está, miren. Increíble, un texto de hace más de 30 años y aquí ya lo están hablando de la contextualización y en México apenas lo estamos llevando a cabo. Bueno, nunca es tarde.
La práctica efectiva evolucionará y responde a los entornos de enseñanza específicos. Otra vez es eso, la contextualización. La naturaleza específica de la enseñanza y el aprendizaje propuesta por los reformadores educativos es el reto principal para el desarrollo profesional. Lo tengo que subrayar porque esto es oro molido. A ver. Así, ya sea. Continuamos con la lectura. Y no se me desesperen, nada más que es unas citas muy buenas. Los maestros y el mayor obstáculo para los creadores de políticas interesadas en generar reformas sistemáticas. Sin embargo, el carácter situacional de la práctica efectiva no significa que el cambio a nivel local pueda tener información sobre experiencias de otros contextos. Las experiencias de desarrollo profesional exitosas recomiendan para el diseño de programas oficiales nacionales y estatales apoyarse desde los niveles superiores para lograr cambios en los niveles inferiores, y ya los responsables locales en el replanteamiento de sus políticas. Toda política propuesta existente puede sujetarse a una serie de preguntas para determinar qué tanto corresponde con los factores clave sobre el aprendizaje y el cambio de los maestros. Por ejemplo, ¿la política reduce el aislamiento de los maestros o perpetúa la experiencia de trabajo solo? La política promueve que los maestros asuman el rol de estudiantes y retomen el concepto de maestro como el experto. Eso, fíjense que esto está muy bueno. Que lo voy a subrayar. El maestro experto. En México, 2026, y estamos batallando con esto. Increíble, ¿no? El atraso en el que vamos, porque esto estamos hablando que es un texto hace 30 años, de otro país. Las políticas proporcionan diversas oportunidades para que los maestros aprendan o se centren principalmente en actividades ocasionales de capacitación limitada. La política vinculada a las oportunidades de desarrollo profesional con un contenido significativo y acciones de cambio promueven oportunamente cambios dentro del servicio. La política propicia un ambiente de confianza profesional y promueve la resolución de problemas o los oculta. La política propicia oportunidades para que todos los involucrados con las escuelas entiendan los nuevos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje o solo se centra en los maestros. La política promueve la reestructuración del tiempo, el espacio y la organización dentro de las escuelas o espera que las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje emerjan dentro de la estructura convencional. Qué interesante esta última pregunta, porque obviamente si queremos cambiar y transformar la práctica y la enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, no podemos desarrollarlo dentro de las mismas limitaciones, ¿no? Cuadradas de la ortodoxia, de la praxis arcaica, anacrónica del maestro, la institucionalización también de patrones tradicionales asimétricos de enseñanza-aprendizaje. Qué buen texto nos acabamos de leer y vamos a concluir. La política se centra en los resultados de los estudiantes que dan prioridad a aprender y cómo y por qué, o enfatizan en la memorización de datos y la adquisición de habilidades o repetición mecánica. Es que es increíble, 30 años, señores, 30 años, maestras y maestros, que esto fue escrito y, qué cosas, ¿no? Sin duda surgieron otras preguntas conforme a los educadores adquieren experiencias con las políticas y las prácticas orientadas en el desarrollo de capacidad de las escuelas y los docentes para crear entornos de aprendizaje efectivos. El reto para los creadores de políticas y los educadores consiste en replantear las disposiciones y apoyos existentes para configurar las organizaciones escolares, la práctica de los maestros, las expectativas de los distintos roles y los conceptos dominantes de manera que promuevan el aprendizaje tanto de estudiantes como de maestros. El aprendizaje de maestros y estudiantes, ya lo pongo aquí. Y se acabó la lectura, el desarrollo profesional de los maestros, nuevas estrategias y políticas de apoyo. Esta edición fue del 2003. Conclusión, maestras y maestros. Esta lectura, no sé, me dio escalofríos. Entender que, bueno, primero hay que decirlo, los problemas que tenemos en nuestro país no son exclusivos, ¿verdad? Muchas naciones los han vivido. El país, entre comillas, más desarrollado del mundo, los vivió hace 30 años. Aquí lo que se me hace feo es que nosotros vamos 30 años desfasados. Yo creo que hasta más. Y sí hay formas de profesionalización docente, las comunidades de aprendizaje y sobre todo entender lo que nos dicen aquí. Aquí el elemento clave quizás en la política educativa de aquel país es que hay contratos. La mayoría de los estados tienen contratos para sus maestras y maestros. También la mayoría de las escuelas, y lo tenemos que decir, es doloroso, la mayoría de las escuelas en aquel país públicas forman mano de obra. Y las privadas, ahí sí está, la escuela privada sí es muy marcada de decir, aquí vamos a formar al empresario y aquí el trabajador. Y aquí en México, por la historia de clasismo, racismo, todos los sismos que se les venga a la mente, se difumina mucho eso, se guarda secreto, y la verdad es que la escuela pública se han cargado durante siglos. Bueno, siglos no. Sí, como no, buena. Pero vamos a ponerlo así. Durante un siglo, décadas, vamos a reducir un poquito, se han encargado de formar mano de obra barata. Antes de la nueva escuela mexicana, para eso funcionó la escuela.
políticas alineadas al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, a la OCDE. Ustedes fórmenme este tipo de trabajadores para meterlos a las fábricas, las maquilas, bla, bla. No para desarrollar ciudadanos con pensamiento crítico, para desarrollar tecnología, para desarrollar líderes, empresarios. No, 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 no. Aquí no queremos competencia en el continente, menos en el mundo. Vamos a crear subordinados. Si partimos del que entendemos esto, tenemos que transformar la práctica y entender que la educación es veneno y es antídoto. Una educación como debe de ser, con la oportunidad que nos acaban de brindar la nueva escuela mexicana de meter la parte del contexto, la comunidad, el desarrollo de blockchain, el desarrollo de la ciencia de datos, de la resolución de nuestros problemas a través de la democracia participativa y los proyectos comunitarios, colectivos, la educación financiera in situ, la creación de cooperativas, de las parcelas, todo eso, esa es la famosa libertad financiera. O sea, todo eso tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo sé, y lamento decirlo, que el maestro y la maestra no están preparados porque ha sido formado, como lo dice aquí, pues sí, pues para seguir una línea de subordinación, para tener una venda a los ojos y no entender que en sus manos está la posibilidad de romper el círculo de la dominación. Y es difícil porque implica que el mismo maestro entienda y comprenda cuál es su función dentro del sistema educativo, que le importe. Como lo dije hace rato, que vaya y cambie ese programa de mejora continua. Yo quiero que mi comunidad, yo quiero que mi municipio, mi colonia, mi barrio, mi vecindario y mi país, por supuesto, deje de ser un lugar desolado, lleno de pobreza, de criminogénesis, y se convierta en un espacio de desarrollo proactivo prosocial. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque entiendo y comprendo que las relaciones interinstitucionales que tenemos aquí en este lugar, pues son el elemento para transformar a la sociedad. Las escuelas es el antídoto a la programación social infrasugestiva que hay a través de la televisión, de las redes sociales. Usted ya sabe, la industria cultural que programa también la subordinación y programa como consumidores. Tenemos el antídoto, claro que sí. La educación es un antídoto o también es parte de una cadena. Si la manejamos como se manejó históricamente, como un sistema de programación social para la subordinación, pues la educación es eso, es un ladrillo más en la pared, diría Pink Floyd, ¿verdad? Y si lo vemos como lo que debe de ser, con un espacio de reflexión, de análisis, de solución de problemas colectivos comunitarios, de desarrollo integral, social, colectivo, tanto escolar como familiar y obviamente social, comunitario, lo repetí muchas veces, pero tenemos que resaltar, obviamente los niños van a transformar, ¿no? Van a aprovechar esos recursos naturales que tienen ahí en lugar de regalárselos a las transnacionales y que den migajas. Pero el maestro tiene esa gran responsabilidad y si no lo entiende, si el maestro está sesgado y está más preocupado por el partido de fútbol, por la cerveza, disculpen, lo tengo que decir, o por lo que compró en la aplicación, por cosas triviales, pues estamos en un gran problema. Es una función, ¿cómo les puedo decir? Axiomática, axiológica de la sociedad, de un Estado. Es un profesional que debe de ser, disculpen lo que lo diga, pero así debe de ser, de élite, de lo mejor de lo mejor. Si tenemos esos, pues son los que tienen la oportunidad de transformar la sociedad. El maestro es la clave de la transformación. Los países desarrollados como China, Singapur, Finlandia, tienen a los mejores. Oye, que la familia sí, la familia es muy importante, también la protegen, pero el mejor, porque es el encargado de formar esos ciudadanos, es el maestro y la escuela. Entonces, lamentablemente, vamos, el médico puede llegar a fallar, el arquitecto puede llegar a fallar, el ingeniero, el electricista. ¿Tienen solución? Sí. Bueno, el médico me fui muy allá, ¿verdad? A lo mejor. A lo que voy es que la configuración de la sociedad recae en la profesión docente. Es una cosa increíble la responsabilidad que tenemos. Y si no nos creemos la importancia que tenemos en la configuración y programación social, pues vamos a estar haciendo lo que las empresas quieren, ¿no? O la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, que son representantes del Estado corporativo de aquel país, y vamos a programar subordinados otra vez. No, tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay que cambiar ese chip. Entonces, maestras y maestros, qué buena lectura. Ojalá y les sirva esto que les estoy transmitiendo. Y pues adelante, cambien su práctica, siéntanse importantes porque son los gestadores del verdadero cambio de un país, no los políticos, no la industria, no la televisión, es la educación, el sistema educativo. Con todas sus carencias, con todos los salarios raquíticos, son el principal o la principal esperanza para la población de este país. Así que no se desanimen y a profesionalizarse y a darle con todo para salir del subdesarrollo. Nos vemos, maestras y maestros. Recuerda que esto es Infrapolítica Educativa. Comparte el video para que más maestros lo compartan, lo escuchen como podcast y desarrollen de manera integrativa, proactiva, prosocial lo que viene siendo el pensamiento crítico a través del espectro auditivo. ¿Sale? Puedes hacer qué hacer mientras escuchas este podcast y vas a ver que te va a servir muchísimo.
También puedes ver la lectura, pues la estoy grabando, ¿verdad? Pero tú sabrás cómo, pero profesionalízate, aprende, aprovecha y eres una pieza fundamental para el desarrollo de este país. Eres muy valioso y valiosa, maestro y maestra. Nos vemos, Infrapolítica Educativa.